Somos el Ministerio de Enseñanza Rema y estamos desde Barranquilla, Colombia, tratando siempre de ayudar a las personas en lo que Dios nos enseña para que podamos hacer resiliencia a todas las aflicciones que tenemos en este mundo, que podamos hacer resiliencia a nuestras debilidades, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a toda la concupiscencia y las inmundicias del corazón, a la incredulidad, a la idolatría. Y también podamos hacer resiliencia a todas las amenazas que tenemos los seres humanos en este planeta delante de las personas. Pues tenemos problemas o tenemos asuntos que tenemos que cuidarnos de los bandidos, de los malhechores. Y Dios nos ha dado todas las armas, herramientas, poder, sabiduría, inteligencia, prudencia. Nos ha dado dones, nos ha dado el fruto del Espíritu Santo, de manera que tenemos con qué defendernos, con qué hacer resiliencia, con qué oponernos a los ataques del enemigo. Porque para los creyentes no es un misterio a estas alturas saber que hay una enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. Tampoco ignoramos lo que dijo Jesús, que en el mundo tendremos aflicciones. Tampoco ya podemos ignorar que existen leyes de causa y efecto y que ninguna maldición viene sin causa. Quiere decir que causamos las cosas malas. Entonces, de esas cosas malas que nosotros causamos, tenemos que aprender a superarlas. Y tenemos que aprender también a hacerle resiliencia de manera que sea cada día menos cosas malas que nosotros causemos con nuestras palabras, con nuestras acciones y aún hasta con nuestros pensamientos. Entonces, el mensaje de esta noche es el número 12 de esta serie Resiliencia. Tiene que ver con sacrificios espirituales. Tiene que ver con cánticos de agradecimiento a Dios, acciones de gracias, actitudes que demuestren nuestro agradecimiento a Dios por todas las cosas que vamos entendiendo en la medida que vamos siendo instruidos, enseñados, redarguidos y corregidos por Dios en cada mensaje. Como siempre, cada mensaje nuestro es un eslabón de una cadena de mensajes que Dios quiere dejarnos claro. Y para eso es necesario que tú me prestes la debida atención y que te concentres. Quizás te ayudaría diciendo que vayas repitiendo en tu mente lo que yo vaya diciendo, para que no le permitas a tu mente que mientras yo hablo y tú escuchas, tú pienses otra cosa. Entonces, ahí en Malaquías capítulo 3, vamos a mirar esa capacidad que tenemos de adaptarnos a las situaciones para poder resistir a lo que nos perturbe, a lo que nos aflija o a cualquier adversidad. Y que podamos combatirla para superarla. Esa es la idea, resistir, oponernos a la acción o a la violencia de otros. Malaquías capítulo 3, versículo 1. También debemos hacer resiliencia a los cambios.
Es decir, resistirnos contra todas las cosas que no están en línea con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, aunque tales cambios realmente vayan a causarnos grandes beneficios. En este tiempo, con la pandemia, la gente se acostumbró a hacer algo y se desacostumbró de algo que hacía. Por ejemplo, nuestra congregación nos reunimos 3 veces a la semana, martes, jueves, domingo, ¿verdad? Ahora ya a las personas les cuesta trabajo venir los martes y los jueves, porque encontraron una zona de confort, de que podían escuchar el mensaje estando en su casa, mientras come, mientras ven televisión, mientras hablan. Mientras se distraen o dejan de prestar la debida atención, ¿verdad? Entonces se quitaron la buena costumbre de congregarse y ahora les cuesta trabajo venir los martes y los jueves. También a las personas les cuesta trabajo entrar en un orden que los beneficie. En estos tiempos, por razones de cupo, semanalmente para los domingos que viene más gente y que estamos en un espacio no muy amplio, pero que nos sirve. Nos sentimos bien mientras Dios nos provee para tener un local más grande, ¿verdad? Entonces hacemos un listado y las personas saben que deben anotarse. Entonces, cuando se comienza a anotar el primero, les cuesta trabajo porque a veces no leen algo que les interesa leer. Ahora, yo he pensado, y quizás pueda hacerlo la otra semana, hacer solamente servicio el miércoles. Voy a probar así a ver si se siente más cómodo. Hacer el servicio el miércoles y el domingo. Y hacemos una sola comunión los jueves. Vamos a ver cómo se siente. Sé que la mayoría va a estar felices, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo porque algo que ustedes, estoy hablando en este momento directamente con las personas que forman parte de nuestro ministerio. Que el ministro, aprendiendo de Dios, me ha acostumbrado a pastorear voluntariamente. No quiero que nadie se sienta acorralado, se sienta como que se le está obligando a nada. Todo esto que nosotros hacemos surgió con base a la buena voluntad y al interés que en un principio ponían las personas. Por ejemplo, nosotros los viernes hacíamos un instituto bíblico y terminó siendo un servicio más que lo hacíamos miércoles y viernes. Después, por algunas razones, pasamos a martes y jueves. Después, cuando entendimos la importancia de la comunión, de compartir con los hermanos cada mensaje, entonces surgieron la comunión de los lunes, los miércoles y los viernes. Pero bueno, hicimos un grupo de macedonios y estamos intentando establecer también los ancianos de la congregación. Pero todo cuesta trabajo porque la gente, en lugar de hacerle resiliencia a las cosas malas, le hace resistencia a las cosas buenas. Entonces vamos a probar la otra semana cómo se van a sentir. Entonces, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, nosotros debemos hacerle resiliencia, es a la escasez, a la pobreza, a las enfermedades.
es lo que primero tenemos que hacerle resiliencia. Mira, para, número uno, dar testimonio, ser testigos y dar testimonio de que Dios sostiene a su pueblo, a esta nación llamada iglesia, que es una nación que está en todo el planeta, porque no es una nación territorial, es una nación espiritual. De manera que a nivel mundial, los creyentes necesitamos hacerle resiliencia a la escasez para poder dar testimonio de que Dios a ese pueblo, a esa nación, a la iglesia, Dios lo sostiene de la manera como Melquisedec tenía a un pueblo llamado Salem, donde lo que había era abundancia, riquezas, y Dios quiere eso mismo con su pueblo. Y nosotros debemos ser testigos. Nosotros debemos ser los que demos testimonio de que Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, Dios envía a su Hijo, y esto es lo que relata Malaquías 3, hoy tenemos bastante lectura, porque es un fundamento, que trato de dosificar lo más que se pueda. Entonces, Malaquías 3 lo que está indicando es eso, de que Dios iba a enviar a su Hijo, y en Jesús iba a meter su espíritu para que arreglara en su tiempo una situación que se venía dando entre los sacerdotes, los levitas y toda la nación, especialmente en Judá y Jerusalén. Cuando hablamos de Judá y Jerusalén, usted debe entender que es Israel del sur, porque por causa de un hijo de Salomón, Israel se dividió en Israel del norte con 10 estados o 10 ciudades, y Israel del sur, donde estaba la tribu de Judá, donde salió Jesús, y la tribu de Benjamín, donde salió el apóstol de la gracia, Pablo. Entonces, Dios quería arreglar esa situación. ¿Y qué era? Que los sacerdotes se habían corrompido. Los sacerdotes, como dice Ezequiel 22, los sacerdotes no distinguían entre lo santo y lo profano. Los sacerdotes violaban las leyes de Dios. Y los príncipes, los principales de cada tribu, lo que hacían era que derramaban sangre para destruir las almas y obtener utilidades, ganancias deshonestas. Eso fue lo que vino a arreglar Jesús, y Malaquías en el capítulo 3 lo menciona. De manera que no voy a leerlo ya, pero quizás tome algunas apuntes de allí, ¿verdad? Por ejemplo, quería buscar Dios que la ofrenda que le daban a los levitas fuera una ofrenda de amor, que no defraudara a los jornaleros en su salario, y que también los levitas, los sacerdotes, también pudieran presentarle a Dios sus ofrendas de justicia. Por acá lo dice. Bueno, ofrendas de justicia, ok. Y cuando Dios está hablando de estas cosas, pues Él narra allí por medio de Malaquías que el pueblo se resistió cuando Dios le dijo, vuélvanse a mí, ¿por qué vamos a volvernos si nosotros no nos hemos ido de aquí? No, que miren que no están haciendo conforme a las leyes mías. Entonces el mismo Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y ellos, en su soberbia, ¿en qué te hemos robado? Dios les dice, en sus diezmos
y ofrendas, ¿verdad? Vuélvanse a mí, mire, traigan los diezmos al alfolí y pruébenme. Si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con su pueblo. Porque Dios sostiene a su pueblo, sostiene a la obra y enriquece a las personas que participan en que la palabra de Dios, que es donde está la salvación, que es donde está la revelación de los misterios, que es donde está el secreto para vivir bien, para perfeccionarnos. Es lo que a Dios le interesa, que todo el mundo la oiga, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le interesa, que todo el mundo la escuche, aunque Dios sabe perfectamente que no todos, ni aún los escogidos la van a creer, ¿verdad? Ok. Jeremías capítulo 33, versículo 14 al 18. Dice Jeremías, anunciando lo relacionado con lo que acaba de decir Malaquías. Jeremías mucho antes lo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, Israel del norte, Israel del sur. Esto era algo que venía ocurriendo desde hace muchos años, ¿verdad? Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Ese renuevo de justicia era este hombre llamado Jesús, que venía de la descendencia de David. Por eso ustedes leen cuando decía Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y haré justicia y juicio en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya, sobre todo en este pueblo? Entre nosotros debe haber justicia, debe haber juicio. Y con mucha frecuencia fallamos porque no hemos aprendido, por lo menos antes no sabíamos, pero ahora ya llevamos 12 capítulos con este, donde Dios nos enseña qué es la resiliencia, cómo podemos hacer resiliencia y los beneficios que nos produce el ser resilientes. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni faltará a los sacerdotes y levitas varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda. Ahí me volé una E. Cuando lean ahí ofrenda, es ofrenda. Y que haga sacrificio todos los días. Y estos sacrificios de aquel tiempo, hoy, para los ministros, para los pastores, son sacrificios espirituales. Son fruto de labios que confiesan su nombre. Son cánticos de agradecimiento a Dios. ¿Y qué sucede? Hay personas que no les importa llegar tarde al servicio, o si no van a escuchar solamente la palabra, pero se le olvida que también el pueblo de Dios necesita ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama don inefable, que es la manera como Dios hace que tanto las personas que dan el mensaje como las personas que escuchan el mensaje van mejorando su calidad de vida. Dios, por ejemplo, le suministra la comida, el agua, la ropa. Dios les suple todo lo que les falta. Dios hace que tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Dios los enriquece para toda liberalidad. Dios derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Porque Dios quiere que su pueblo esté en la abundancia por una razón. Porque
la abundancia o la liberalidad es para que su palabra se pueda predicar y no solamente sean templos, sean locales donde se congreguen. No, eso quizás es lo de menor importancia. Pero lo más importante es que la iglesia tenga sus propios almacenes, sus propios cultivos, sus propias confecciones. O sea, que sea un pueblo productivo, donde los empresarios produzcan también para generar escuelas, colegios, universidades, donde la materia principal sea la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios, conocer a Jesucristo, y que todos podamos también permitir que Dios, así como se manifestó en ese hombre llamado Jesús, también Dios se pueda manifestar en nosotros. Y para que eso suceda, es necesario llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios y ponerlo en práctica. Entonces, esto es una profesión, lejos de lo que todas las personas piensan y confunden al evangelio con una religión. Ok. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué voy a leer ese espacio allí? Porque hoy, en la dispensación de la gracia, ya los sacerdotes no son los levitas, sino que todos los que llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, Él no solamente nos hizo sacerdotes, sino nos hizo reyes. Nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que nosotros espiritualmente, Jorge, se cumple de que nosotros somos descendientes de David, en la parte espiritual como reyes, y descendientes de Leví como sacerdotes, pero en la parte espiritual, que fue lo que no hicieron bien en la dispensación de la ley. Antes quiero decirle, si hoy la iglesia puede ver cómo el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, testarudo, yo pregunto, ¿qué dirán los judíos y qué dirán los que están hoy en la gran nube de testigos cuando ven que los únicos en toda la historia de la humanidad que tenemos la oportunidad de que Dios se forme dentro de nosotros, somos los escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser parte de la iglesia? ¿Y qué dirán ellos cuando ven que tanta gente, primero, desconoce, ignora que hay un ejercicio para que Dios se manifieste, para que la piedad se manifieste en nosotros? Y cómo hay personas que menosprecian este ejercicio, impidiendo algo tan grande. Naturalmente, este es mi criterio, que la gente aún no ha entendido. La gente no ha entendido verdaderamente. Saben, sí, lo saben religiosamente, pero la gente no ha entendido de que verdaderamente Dios se está formando en su corazón. El día que la gente entienda esto, pues la iglesia va a mostrar su poder. La iglesia va a mostrar su amor, sabiduría, inteligencia, prudencia. La iglesia va a ser representante como debe ser. Debe ser la teofanía de Dios en la tierra. Pero eso la gente no lo ha entendido. Y mira, muchos porque no lo saben. Yo me atrevo a decir públicamente que el 99% de las congregaciones ignoran qué es el ejercicio para la piedad. ¿Para qué es el ejercicio para la piedad? ¿Cuál es el propósito de Dios con aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados? Que no es otra cosa que la doctrina que es conforme a la piedad. Me atrevo a decir, y los que me digan lo contrario, pues que lo demuestren. Y que lo demuestren enseñando a las personas, porque esta es la doctrina que tenemos que predicar los sacerdotes de esta época, los ministros de esta época. Y es la doctrina que deben hacer los sacerdotes que Dios constituyó y los hizo reyes y sacerdotes para Dios.
Todas las personas de su pueblo es lo que tienen que hacer eso. Todos. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que murió para resucitar, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, ahí viene la parte objetiva, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. La gente lo dice, nos hizo reyes y sacerdotes, pero ¿estás entendiendo eso? Estás oficiando como sacerdote, estás ofreciendo sacrificios de alabanza, estás agradecido con Dios por haberte sacado del mundo, estás agradecido con Dios por lo que Dios te está revelando, por lo que Dios te está enseñando, por el amor de Dios, por el ministro que Dios te ha puesto allí, que se dedica a enseñarte. ¿Qué tanto ministros y ovejas sacan tiempo para cantarle a Dios? Hay muchos que oyen alabanzas. Sí, pues yo puedo ir a alabanza y me quedo dormido, ¿verdad? Pero una cosa es cuando tú, así no tengas voz, no te pones a cantar como un artista, sino comienzas a ese sacrificio de alabanza. En gratitud a lo que ya Dios hizo contigo. Como acabamos de leer ahí, que con su sangre ya nos limpió de todos los pecados, objetivamente. Y que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender nosotros a pensar, a hablar y actuar como reyes, como sacerdotes? No la prepotencia, no la altivez, no la arrogancia, es que soy rey, soy bendecido con toda bendición espiritual. No, a vivirlo. La confesión y el pensamiento no es otra cosa que para fortalecernos, para convencer a nuestra alma, para limpiar nuestro corazón y enseñar verdaderamente lo que somos, para poder hacer resiliencia a todas las inmundicias que están en el corazón, para poder hacer resiliencia a todas las tradiciones y malas costumbres que arrastramos de la familia y del entorno en que vivimos. Esa es la vida de un creyente. Por eso vamos a ver cómo se van a sentir con un solo servicio a la semana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice Pedro, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quién es la casa espiritual? Diga, la iglesia. ¿Quién es el sacerdocio santo? Todos los que son miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Después que tú haces un sacrificio de traer tu diezmo, no te puedes quedar ahí. Porque si tú das un diezmo y no pasa más nada, es como si tú tiras una semilla y tú esperas que la semilla por sí sola, genere un árbol con buenas frutas y buenas. Es lo mismo. Los sacerdotes debemos ofrecer sacrificios espirituales, sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Salmo 69, versículos 30 y 31. Mira lo que dice el salmista. Alabaré yo el nombre de Dios, ¿con qué? Con cántico. Y lo exaltaré con alabanza. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Cuál es la apatía? ¿Cuál es la negligencia? El hecho no es cantar. El hecho es verdaderamente cuando tú, después que das tu diezmo, das tu ofrenda, tú comienzas a hacer ese sacrificio espiritual, a cantarle a Dios
como si ya tú estuvieses recibiendo lo que Él te prometió. ¿Todo esto para qué es? Para poner en práctica la ley de la atracción, para educar nuestra alma a ser gente agradecida. Porque hay mucha gente desagradecida, gente que se le hace bien y ni siquiera agradecen. Creen que la gente está obligado a hacerles el bien y ellos pagar mal. ¿Verdad? Alabaré yo el nombre de Dios. ¿Con qué lo alabaré? Con cántico. No tienes que ser cantante. Lo exaltaré ¿con qué? Con alabanza. Y, gloria a Dios, agradará a Jehová más que sacrificio de buey o sacrificio de becerro que tiene cuernos y pezuñas. O sea que cuando tú das el diezmo, Dios se siente más contento cuando tú lo alabas, cuando tú lo exaltas, cuando le cantas. ¿Sabes por qué? Porque estás logrando, estás buscando que realmente Dios te supla lo que te falta. Que Dios te añada la comida, el agua, la ropa, sin que tengas que afanarte. Que la gracia de Dios se va a manifestar abundantemente en tu vida con la finalidad de que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero mira, cántale a Dios. Cántale a Dios. No pases tanto tiempo escuchando alabanza. Porque tu oído, tú no puedes cantarle a Dios con el oído. Canta tú. Por eso siempre me ha gustado que el grupo de alabanza cante alabanzas que verdaderamente tengan una letra de gratitud. Siempre ha pasado eso. Hay alabanzas muy bonitas, pero no tienen el contenido verdaderamente que se necesita. Porque más que todo ahora están en la parte comercial. Entonces a Dios le agrada que tú lo exaltes con alabanza, que tú lo alabes con cánticos. Proverbios 25:4. Fíjate, quita las escorias de la plata y tendrás una alhaja. Alhaja, una prenda, una joya. O sea que hay que coger la plata o el oro y afinarlo, quitar las escorias. Nosotros también, mira, como lo que éramos nosotros cuando estábamos en el mundo, una escoria. Esa escoria hay que sacarla, hay que limpiarla. Y eso lo único que la limpia es la palabra de Dios como un agua limpia y el Espíritu o la misma palabra como fuego para purificarnos. ¿De qué? De todas esas escorias. Todo lo que está en el corazón de una persona que nunca ha oído la palabra de Dios, lo más que está ahí son escorias. Fíjate que Jesús te mencionó tantas inmundicias ahí en Marcos capítulo 7. Y Ezequiel dice que el corazón está lleno de idolatría y de inmundicias. Y Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Entonces, para poder creer con el corazón, como dice Pablo en Romanos 10, ese corazón hay que limpiarlo, hay que quitar las escorias. Entonces tendremos una joya, tendremos allí lo mejor en nuestro corazón. Esa es la profesión, ese es el lavamiento, esa es la santificación. Cuando nosotros hacemos, que Dios nos explica de mil maneras, para que nosotros vayamos ensanchándonos, vayamos cambiando, para que nos vayamos transformando, vayamos renovando nuestro entendimiento. Que nosotros podamos avanzar, prosperar, progresar, evolucionar. Que haya transformación, pero que también haya regeneración. Como aprendimos, que ya Dios nos justificó, pero que la justificación es para reconciliarnos con Dios. Pero la regeneración es para que tengamos los genes de Dios, para que Dios se vaya
generando en nuestros corazones. Entonces la regeneración tiene una importancia tremenda. Hebreos 13, versículo 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció. Y ahí dice fuera de la puerta, o sea, que a él no lo crucificaron dentro de Jerusalén, sino a las afueras. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios por medio de él. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanzas. O sea que cantarle a Dios, cantar alabanza, es un sacrificio que a Dios le agrada. Porque no es que yo estoy oyendo alabanza. Está bien que oigamos alabanza en vez de escuchar reggaetón o cualquier otra cosa dañina, ¿verdad? Pero no es el oír las alabanzas, sino cantarla en ese tiempo que tú vas a sacar para poder decirle a Dios, Señor, di mi diezmo. Tengo confianza, Señor, de que lo que tú dices, que vas a derramar sobre mí bendición, Señor, ya voy a cantarte alabanza, Señor, sacrificios espirituales, ofrenda de alabanza que sale de mi boca, ese fruto que sale de mi boca de cantarte, ¿verdad? Y ojalá y nosotros podamos cantar, inventar nuestras propias canciones. O sea, la oración, lo mismo que oras, cántaselo a Dios. No necesitas mucha rima ni nada, sino cantarle a Dios. Con gratitud. ¿Verdad? Perfectamente tú puedes decir, oh Dios, derrama sobre mí bendiciones hasta que sobreabunde. Cualquiera lo puede hacer. Tú le pones el ritmo y la velocidad que tú quieras. Pero es algo que verdaderamente no es esa oración de que estoy bendecido con toda bendición espiritual. No es el tiempo de calidad. Ya oíste que Dios dice que le agrada más que cualquier sacrificio tus alabanzas, los cánticos. Porque así estás llamando y estás siendo agradecido con Dios. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 2, versículos 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Jesucristo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tus obras. Ahí también esos correctores, Dios mío. Anunciaré a mis hermanos tu obra, imagínate. Anunciaré a mis hermanos tus obras. En medio de la congregación te alabaré. Oye, esto yo te lo enseñé hace rato. Que cuando nosotros llegamos temprano a cantarle a Dios, a alabar a Dios, el Señor está aquí, alabando con nosotros, alabando a Dios con nosotros. Pero entonces la gente se lo olvida ahora. A la gente se lo olvida. Porque la gente se deja perturbar su mente por las tantas ocupaciones, por el trabajo, por el compromiso. Pero no entienden que el cantarle a Dios, el dar una ofrenda, cantarle a Dios, va a proporcionar, dejar esos afanes con los que andamos. Y que en cualquier momento, donde quiera que estemos, podemos estar pensando, dándole gracias a Dios.
no solamente con la boca, sino acciones de gracias, actitudes que muestren nuestro agradecimiento a Dios. Mira, siquiera por decirle, Señor, aún en esta pandemia estamos vivos. Tanta gente que ha fallecido, tanta gente que el virus lo mató. Pero hoy estamos vivos. Tiempos de gratitud a Dios. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Coño. Efesios 5, versículo 18 hasta el 20. Tomo varios versículos, es por encontrar el encaje a donde los quiero llevar, ¿verdad? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablen entre ustedes salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Entonces a la gente no hay que rogarle para que venga a formar parte de un grupo de alabanza. El que quiera alabar a Dios, que venga a alabar a Dios. El que no quiera cantarle a Dios, el que no quiera prestar su talento a Dios, que no lo haga. Hagámoslo nosotros. No podemos obligar a nadie. No podemos obligar a nadie. Y hagámoslo como para el Señor, de corazón. Dando siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more, habite, viva en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros. Pero si no hay comunión, y si en la comunión hay gente que no quiere ni hablar, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde están los ancianos? Esta es la función de los ancianos, de hablar con los hermanos, mostrarles su debilidad. Hermano, hermana, ¿a usted qué le pasa? Si es que hablar no cuesta nada. Incluso que por lo menos hagan preguntas que edifiquen, que se edifiquen, que los haga entender, muestren que han leído, muestren que quieren entender. Enseñándose y exhortándose unos a otros. Yo hice unas preguntas ahí en Macedonio, contestaron 2 o 3. Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Ahí te dicen toda sabiduría, pero no te vayan a exhortar con la genética, no te vayan a exhortar con los pensamientos carnales, cantando con gracia en sus corazones, cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dios sostiene su pueblo. Nosotros debemos ser los testigos. Nosotros, ustedes y yo, debemos dar testimonio de que Dios cumple su palabra, de que Dios multiplica cada centavo, cada peso que nosotros, como si fuese una semilla, lo sembramos para que su palabra se predique. Y que Dios nos paga mucho más de lo que nosotros sembramos, mucho más. Y al principio, ¿cómo sucede? Pues nos damos cuenta que tenemos más clientes, que tenemos más trabajo, y a pesar de que hay más trabajo, trabajamos menos. Que lo que gastábamos antes en un cliente en 2, 3 horas, lo hacemos en 1 hora.
Porque hay algo que se llama gracia de Dios. Que Dios pone su gracia en nosotros. Y Dios hace que también caigamos en gracia en los clientes, los compradores, los que solicitan los servicios. Caerle en gracia, eso Dios lo hace. Y te da una inteligencia que sepas cobrar, que sepas agendar tu tiempo. Todo esto es parte de la sabiduría de Dios. Y esto se aprende. Esto es algo que lo produce Dios como premio, como recompensa a las personas que participan en la predicación del Evangelio. Las personas que participan en esa razón, doy porque sé que voy a recibir. Entonces debemos hacerle resiliencia a la escasez, pobreza, a la enfermedad, a las dolencias. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La gente recita esto, pero no tiene ni idea ni de creerlo. Dios desea que tú y tú sean prosperados en todas las cosas. Y que además tengas salud para disfrutar de todas esas cosas. Pero el efecto de ser prosperado en todas las cosas y tener salud es que tú hagas prosperar tu alma. ¿Cómo haces prosperar tu alma? Lo que Dios te dice, lo que Dios te enseña, ves haciendo. Y tú vas a ver que tú vas mejorando, vas creciendo, porque nada es así instantáneo. Porque nadie ni se adelgaza de un día para otro, ni se engorda de un día para otro. Así como prospera tu alma. Entonces hagamos resiliencia a la pobreza, a la escasez. Termino. Segunda a los Corintios 9, del versículo 6 hasta el 15. Pastor, ¿por qué esa cita la utilizamos tanto? Es que son muchas más, pero no alcanzamos. Pero aquí, porque Pablo habló completo. Y ojalá y pudiéramos hablar del capítulo 8 también. Bueno, ¿y por qué no? Si a mí el canal de televisión no me está cobrando por hora. ¿No saben ustedes que los macedonios estaban pasando por una tribulación grande y una pobreza profunda? ¿Pero qué? Ellos hicieron que la gracia de Dios se manifestara en ellos. Porque le pidieron al apóstol Pablo que les concediese el privilegio de participar en la ofrenda para los predicadores. Y Pablo dice que dieron conforme a sus fuerzas y que dieron más allá de sus fuerzas. Porque ellos tenían la esperanza de que Dios les iba a suplir lo que les faltaba. De que Dios los iba a sacar de esa tribulación grande. ¿Y con qué le hicieron resiliencia a la tribulación grande? Con abundancia de gozo. Con gozo se le hace resiliencia a los problemas, a las tribulaciones, con gozo. ¿Y con qué le hicieron resiliencia a esa pobreza profunda? Con riqueza de generosidad, pero si los macedonios lo sabemos. Los macedonios espirituales lo sabemos. Que no hay excusa para decir, es que no tengo. No, es que no quieres tener.
Porque nuestra confianza debe estar en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos promete. Pero es algo que hay que oírlo. Hay que leerlo. Hay que orar. Hay que meditar. Hay que tener comunión con los hermanos, exhortarlos, enseñarlos. Y hay que enseñar al que no sabe. En ese ejercicio nos vamos limpiando. En ese ejercicio vamos poniendo en práctica lo que sabemos que tenemos que poner en práctica. Entonces Pablo le muestra a los corintios el resultado que tuvieron los macedonios. Dice el versículo 6, el que siembra escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vale la pena decirle, la generosidad consiste en participar en que se predique el evangelio. Porque eso es lo que Dios necesita, que se hable la verdad. Y gracias a Dios que ustedes, los que están aquí y los que están allá, saben qué es lo que se enseña aquí, cómo se les enseña, cómo el ministro dedica tiempo para preparar el mensaje. Esta sinopsis, esta síntesis que yo les entrego a ustedes en cada mensaje, aquí, los que comparten conmigo aquí, saben cuánto tiempo, nada más haciendo esto. Puedo comenzar a las 6 de la mañana y muchas veces son las 5 de la tarde y todavía estoy trabajando en eso. Ya sabiendo lo que voy a predicar, pero para saber qué es lo que voy a enseñar, dedico tiempo para leer, para orar, para pensar, me acuesto pensando, ¿verdad? A veces estoy distrayéndome viendo televisión y de pronto veo algo ahí que me trae a la memoria y comienzo a meditar, aunque mis ojos estén viendo allá, pero mi mente está en otro lugar, está meditando, ¿verdad? En la comunión, tengo comunión con ustedes. Y todo el que tiene, me da la oportunidad, me da una endijita por donde yo pueda soplarle una palabra, así lo hago. Y les enseño a ustedes que hagan lo mismo. Es fácil. Por ejemplo, en la profesión de cada uno de ustedes, ¿qué problema, Ricardo, vas a tener tú para enseñarle a una persona talabartería de lo que tú trabajas los cueros? ¿Qué problema? ¿Verdad? Porque eso que tú lo manejas, ¿verdad? Entonces, si ya yo conozco algo de la palabra de Dios, ¿qué trabajo me puede costar a mí decirle a una persona lo que yo oigo, lo que yo leo, lo que yo oro, lo que yo medito, lo que yo comparto y lo que yo enseño? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo me va a dar a mí en la comunión con los hermanos hablar? ¿Qué trabajo? ¿Y dónde están los ancianos para que ayuden a la gente? Porque hasta ahora yo soy el ministro, el anciano y el diácono. Cada uno de como propuso en su corazón. Tú has propuesto en tu corazón seguir llevando la vida de trabajo, de brinca, de la escasez, de que corre para allá, que corre para acá. O tú has propuesto en tu corazón que Dios te supla todo lo que te falta. O tú has propuesto en tu corazón depender de lo que Dios te dice. Propon en tu corazón que Dios abunde su gracia en ti con la finalidad de que tengas siempre todas las cosas, todo lo suficiente. De manera que puedas abundar para toda buena obra. Y tu justicia es lo que vino el Cristo a vivir en Jesús. Y hoy el Cristo a vivir en nosotros. Tu justicia permanezca para siempre. Y Dios, por tu abundar para toda buena obra, Dios aumente los frutos de esa justicia
de abundar para toda buena obra, con el propósito de enriquecerte en todo. Porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Porque Dios te necesita rico. Porque la obra de Dios, las escuelas, los colegios, las universidades, las empresas, las industrias que se le va a servir a Dios, es con dinero. Y Dios lo sabe. Y es mejor depender de Dios. El mejor testimonio que podemos dar de Dios es que tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Que seamos enriquecidos en todo. Y que Dios nos lleve a la sobreabundancia. Porque siempre Dios te va a dar más de lo que tú das. Porque siempre la cosecha es mayor que la semilla que se siembra. Siempre. Y yo quiero que entiendas que yo no te estoy pidiendo dinero. Yo te estoy enseñando cómo Dios te enseña a que tú puedas tener siempre. Qué rico es tener siempre, ¿verdad? No esperar la quincena, sino siempre. No esperar que el cliente le hiciste el trabajo a ver si te paga, sino siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Quién hace eso? Dios, la gracia de Dios y tu fe, tus cánticos espirituales, tu gratitud hacia Dios. Uf. Dice el 8. No, cada uno dé como propuso en su corazón, no des con tristeza. No des con tristeza, no des por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Ay, pastor, quítese las manos de la cabeza, ¿dónde me las pongo? Dios ama al dador alegre. Está bien. Dios, entonces, mira, en la cabeza mejor. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que en ti abunde toda gracia, a fin de que tú tengas siempre. Me avisa cuando regrese la imagen. A fin de que tú tengas siempre. A fin de que tú tengas todas las cosas. A fin de que tú tengas todo lo suficiente. Para que entonces puedas abundar en toda buena obra. Y por abundar en toda buena obra, tu justicia, la justicia que Dios quiere que tú tengas, que seas justo en decir, pero si es que si yo participo en la predicación del evangelio, Dios me suple. ¿Estamos? Porque el propósito de Dios es enriquecerte. Ahora escucha esto y aquí te lo voy a explicar bien. Dice Pablo en el versículo 10, después de decir, para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad. Entonces Pablo dice, la cual liberalidad tuya, la cual riqueza tuya, lo que tú das, produce en mí acciones de gracias a Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente le suple lo que a mí y a los predicadores les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mira la importancia que el apóstol Pablo le da a las acciones de gracias. Que dice, no solo la administración, lo que ustedes dan, no solamente suple lo que a mí me falta, sino que abunda en muchas acciones de gracias a Dios, tanto mías como tuyas. Pues por la experiencia de esta administración, ustedes glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de la contribución de ustedes para con los predicadores y para todos. Asimismo, en la oración del predicador por ti, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios
en ustedes. ¿Cómo se llama eso? Gracias a Dios por ese don inefable. Conclusión. Resiliencia contra la escasez y la salud. Presenta tus diezmos. Presenta tus ofrendas. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a leer todas las citas que tú conoces de sembrar, de participar en la predicación del Evangelio. Eso lo lees. Y después vas a orar con eso. Y vas a pensar. Y en la comunión vas a hablar de eso. O si no, pregunta. Y cuando vayas a enseñar, enseña de eso. ¿Y dónde está el testimonio? En que la gente vea los cambios progresivos tuyos en las finanzas y en la salud. Y las acciones de gracia de ustedes y las mías. Los cánticos espirituales de ustedes y los míos. Los sacrificios de alabanza de ustedes y de mí. Eso es lo que hace que este pueblo, como le digo Dios a Israel por medio de Malaquías, ustedes son tierra deseable. Que la gente entonces, a pesar de que odia el sistema espiritual, pero a la gente le gusta juntarse con la gente que tiene con qué y que sabe tratar a la gente. Y si eres generoso, si eres dadivoso, mucho más. Si tú mañana pasa por ahí un muchacho vendiendo aguacates y frutas, tú le dices, ¿cuánto vale toda la carretilla esa? Eso vale como 50,000 pesos. Toma 60,000, vacía todo eso. Vete para tu casa. Ese hombre jamás se va a olvidar de ti. Jamás se va a olvidar de ti. Y si algún día salimos, como es mi sueño, inicialmente, 100,000 pesos en billetes de 2. Salimos una tarde. Para darle de a billetes de 2 a cualquiera. Que te va a limpiar el vidrio. Toma, no me limpies nada. Te voy a pagar para que no me limpie. Y al otro. Y a la que tú veas que puedes darle 2, 3 billetes igual. Después salimos con billetes de 5. Después con billetes de 10. ¿Sabes por qué? Porque siempre la cosecha es mejor que la siembra. Siempre. O sea que siempre vamos a tener. Pero nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros no podemos estar todavía rollos, peleas, discusiones, problemas, amarguras, tristezas. No. Basta ya. Hagamos como Dios nos dice. Y podremos no solamente darnos cuenta, sino dar testimonio de que en verdad Dios nos suple lo que nos falta. De que en verdad Dios nos añade comida, agua, ropa, por buscar primeramente las leyes de su reino. Que en verdad Dios, se iría al dióxido. Lo dejé destapado. Que en verdad Dios haga que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y que te enriquezca en todo. Y que derrame sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Dime si tú te vas a cansar de tú estar siempre manejando. Señor, gracias Padre. Gracias Dios. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que me darás. Señor, estoy agradecido. Estoy seguro que tú eres el que me suple. Estoy seguro que en este día todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Todo estará bien. Por causa de Abraham, mi padre, tú estás conmigo. Tú me bendices. Bendecidos.